La esposa de John McCain, un fallecido líder republicano, Cindy McCain, regala al Papa un demonio con un cuchillo ensangrentado. Se trata de un ídolo de los indios americanos y él lo recibe. Eso es lo más grave. Es como otra Pachamama. El Vaticano se está llenando de ídolos. Eso recuerda a Jeremías, al profeta Jeremías, que descubre del rey Sedecías un conjunto de ídolos que él tenía en su propio palacio y le profetiza que él terminaría esclavo de los caldeos, como sucedió, que se destruiría el templo y que el pueblo judío iría al exilio de Babilonia. No se juega con Dios. Eso es muy grave. Por otro lado, segundo punto, la guerra llega para quedarse, pero hay una doble estrategia de la revolución anticristiana. El sínodo, que usando la iglesia, manipulando la iglesia, quiere promover la Agenda 2030 y por otro lado una yihad dura con la guerra de Israel y Gaza. Puede ser el comienzo de un choque de civilizaciones sangrientos. Son dos estrategias que llevarían al mundo al fin de la civilización cristiana y del mundo como lo conocemos. ¿Cuál prevalecerá? Vamos a hablar de eso. Pero antes quiero hablar una tercera noticia. La crisis económica que se avecina, tiembla Wall Street y comienza a haber mucha preocupación por el aumento de la deuda en todo el mundo y por los efectos de la guerra también. Y cuarto, Colombia se transforma en un país terrorista y protector de los terroristas. Ahora con la virtual expulsión del embajador de Israel y significa un apoyo tácito al grupo terrorista Hamas y una condición privilegiada, si sumamos a eso, una condición privilegiada que tienen los grupos terroristas internamente, FARC, ELN, Clan del Golfo, y con un cese unilateral del fuego que prácticamente los pone a gobernar, muestra que este país es un país terrorista y va a tener toda una serie de repercusiones de sanciones que van a dejar al país en una situación de parias. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista con noticias muy graves. Vamos a ver cuál va a ser el curso de los acontecimientos a partir de ahora. Quédese y comente al respecto de este noticiario y de estos comentarios. Un saludo cordial a todos nuestros amigos en una nueva emisión del 7 días en revista, hoy 17 de octubre del 2023. Hay noticias muy graves. La más grave para nosotros, que analizamos los acontecimientos no con esa precisión monetaria de Wall Street que subió o bajó un punto o medio punto, sino en un análisis global, digamos, en función del pensamiento católico, mostrando las evidencias y usando el criterio de estudios de Santo Tomás de Aquino: ver, juzgar y actuar. Vemos como muy grave el hecho de que Cindy McCain, la esposa, la viuda de John McCain, que fue candidato republicano en los Estados Unidos, un hombre muy conservador, pero Cindy McCain es una líder LGTBIQ+, muy conocida, es una líder muy revolucionaria. En la audiencia que tuvo con el Santo Padre, le regala una muñeca, y una muñeca, dicen que es una muñeca de los indios Hopi. Bueno, esta muñeca es un demonio que tiene un cuchillo ensangrentado. ¿Qué es lo peor? Que el Santo Padre acepta ese ídolo. Aceptar ese ídolo significa que le da reconocimiento a esos ídolos. Y es como la Pachamama, ya le hablan de una Pachamama 2.
¿Por qué el Santo Padre acepta ídolos en el Vaticano, en la Santa Sede? ¿Qué repercusión puede tener todo eso? Yo pienso que todo eso es gravísimo y puede traer grandes consecuencias en el trono de Dios que gobierna la historia. Ciertamente eso va a repercutir como un castigo para la humanidad. Nos recuerda lo que pasó con Jeremías cuando él increpó al rey Sedecías. El rey Sedecías guardaba un montón de ídolos y él era renuente a evitar el impacto con los caldeos, con el rey Nabucodonosor, de manera tal a que se creyó muy potente, muy poderoso para poderle resistir. Jeremías decía, van a venir épocas muy graves y es necesario arrepentirnos, es necesario hacer penitencia. Él se burlaba y Jeremías llegó a ser prisionero y torturado por el rey Sedecías en varias ocasiones. Un día que estaba frente al trono, le preguntaba el rey por qué él se oponía tanto, y como un profeta de desgracias, si se oponía tanto a la política del rey. Entonces Jeremías va hasta un lugar, le mostraré por qué, y en presencia de todo su gabinete, de sus consejeros, empuja una puerta que estaba llena de ídolos, coge los ídolos, comienza a quebrarlos, comienza a destrozarlos y dice, esto traerá la maldición sobre Israel. El rey se arrodilla, comienza a llorar y dice, ayúdeme, ¿qué puedo hacer? Jeremías le dice, ya es tarde, tú serás esclavo de Babilonia, tu pueblo irá esclavo a Babilonia en el exilio y el templo será destruido. Y ya estaba hecha la sentencia de Dios a través de su profeta. Hoy podemos decir los católicos, los simples laicos, viendo esa iniquidad, decir, no te es lícito porque tú representas a vicario de Cristo, como vicario de Cristo representas a nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, la Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero, tres personas distintas, al cual se le debe adorar. No podemos permitir ídolos, no podemos permitir la Pachamama, no podemos permitir ese otro demonio que se instala en el Vaticano. Ese demonio es una muñeca cachina. Entonces, ustedes ven que la situación es muy grave en materia de las relaciones de Dios con los hombres. ¿Eso qué traerá para el mundo? Evidentemente traerá desgracias terribles y tal vez la sombra, el fantasma de la muerte, de la guerra, de la desolación, de la peste, ¿no? Bueno, y a ese respecto vamos a hablar en el segundo punto, la guerra. La guerra cada vez muestra que llegó para quedarse. Ahora ya no es Ucrania, tampoco es Armenia con Azerbaiyán, tampoco es China con Taiwán y tampoco es Corea del Norte con Corea del Sur. Ahora es un punto neurálgico en la historia de la humanidad. Israel, Tierra Santa, Jerusalén. Ella siempre protegida desde 1947 bajo la consigna de dos estados. Siempre se esperó que los palestinos terminasen en un arreglo con Israel de manera tal a que hubiera una verdadera convivencia. Pero vino la yihad, el fundamentalismo árabe, que destrozó todo eso y armó un verdadero cuerpo espín de misiles alrededor de Jerusalén, alrededor de Israel, que ya la situación no es la misma que había en 1967, en la que Israel tenía un poderío militar que le dio palo a todos los vecinos y se consolidó como Estado israelí. Y ya los vecinos crecieron. Para que ustedes se den cuenta, ¿cuántos misiles balísticos tiene en el Líbano todos estos movimientos fundamentalistas que son financiados por Irán? 150.000 misiles balísticos.
150.000 misiles balísticos, muchos de alta precisión que pueden llegar hasta Jerusalén. Yo creo que ellos no lo usan por Jerusalén, porque ellos tienen la esperanza de que la mezquita Al-Aqsa, que queda en el terreno donde estaba el antiguo templo de Salomón y de Herodes, no sea destruido, porque ellos quieren que ese sea como que el centro de un gran califato. Pero entonces aquí vemos que hay una verdadera estrategia. Hay como que dentro de la revolución anticristiana una estrategia. Por un lado, ya hablamos del sínodo, hablamos del pontificado del Papa Francisco llevando el mundo a la Agenda 2030, llevando el mundo a un interconfesionalismo, a una religión universal, llevando el mundo a aceptar las reformas a la doctrina tradicional de la Iglesia, tanto en la fe cuanto en la moral. Y eso es grave porque es prácticamente destruir la Iglesia y acomodarla a un, como dice el cardenal Burke, a un verdadero manifiesto de la ONU. Es exactamente lo que se está constituyendo el actual pontificado. Ellos quieren la descristianización y llevar el mundo al mundo del demonio, de la revolución anticristiana, pero por medios pacíficos de transbordo ideológico inadvertido. De pronto vienen los 5.000 misiles balísticos de la yihad dura promovida por Irán, posiblemente a través de Gaza, a través de Hamas. Y comienza una guerra, son mortandades, violación de los derechos humanos y una corriente que dividió al mundo, y hoy en día el mundo está dividido. La mitad a favor de Israel como víctima real del terrorismo de Hamas, y por otro lado la izquierda, las corrientes de izquierda que están a favor del terrorismo, y el terrorismo comienza a ser legitimizado en todo el occidente con la muerte gradual de la democracia, porque en el fondo es eso. Y por ejemplo, ustedes vean la situación grave pues que todo eso se comporta, porque vamos a hacer una imaginación en las hipótesis, pero en base a los datos probables. Todo el mundo sabe, aunque no es probado, que es Irán, que son una yihad, una guerra santa dura, fuerte, que está por detrás de Hamas y detrás de los terroristas del Líbano. ¿Qué quieren ellos? Ellos no aceptan la política de los dos estados, que fue el acuerdo 1947 de la ONU para aceptar que los judíos puedan asentarse en Tierra Santa. Ellos quieren un solo Estado y quieren aniquilar a los judíos, desaparecer de la faz de la tierra a los judíos. Es lo que quiere esa yihad dura promovida por Irán. Por lo tanto, ellos no van a descansar hasta el momento en que ellos puedan hacer una verdadera invasión de toda Israel, tomarse Jerusalén, hacer un verdadero genocidio e instalar en Jerusalén un verdadero califato. ¿Y cómo quedaría el Estado en la parte geoestratégica, geopolítica? En ese caso, se consolidaría un gran imperio musulmán, con un califato en Turquía, un califato en Alejandría, un califato en Irán, un califato en Jerusalén, que sería la joya de la corona, con el templo de ellos, el Al-Aqsa, gobernando como una gran amenaza, que por otro lado, a manera de una tenaza, atrapa a Europa, que está debilitada, que no quiere luchar, que no quiere el espíritu de las cruzadas, va a ser invadida masivamente por hombres musulmanes del Magreb. Curioso, una nota que vi en una noticia ahí, es que la gran mayoría de las últimas invasiones del Magreb hacia Italia son hombres en edad de ser soldados. Es muy extraño. Ustedes vean ahora con la guerra árabe-israelí con la Franja de Gaza,
comienzan a haber atentados de polarización enormes en toda Europa. En Inglaterra se prohibió levantar banderas de Palestina. Sin embargo, ese mismo día que hubo la prohibición, hubo una manifestación multitudinaria con banderas de Palestina. También hubo atentados a cuchillo de un maestro que murió en Francia, y en Bélgica se tuvo que parar un partido de fútbol porque hubo varios atentados a bala de personas que con bala decían Allahu Akbar. Es decir, eso se va a incrementar de tal manera que tarde que temprano Europa le decretaron la guerra y la muerte, y ella no va a tener fuerza para enfrentar ese gran imperio musulmán de la yihad dura, que será como un gran califato que se tomará Europa. Un punto que me estaba olvidando: no habrá un pacto secreto entre Putin, Rusia e Irán. ¿No será que en algún momento ellos van a querer hacer tenaza cuando se consolide el poder en una Israel doblegada, en que por un lado el Islam desestabilice Europa, mientras por otro le permita a Rusia bajar, tomarse Polonia, tomarse los países bálticos, tomarse Alemania y tomarse Francia, y así de esa manera hacer una verdadera tenaza? Eso me huele más o menos a un pacto Ribbentrop-Molotov que fue, si no me equivoco, en el año 1937-38 entre Hitler y Stalin, en que ellos, antes de la guerra y de la toma de Múnich y la toma de Austria y la toma de Polonia, que fue lo que generó la guerra mundial, ellos ya habían decidido dividirse Polonia, invadir Polonia por el este y por el oeste, de manera tal a que se la partían en dos. No habrá un pacto secreto entre Putin e Irán que se van a dividir Europa, y al final ellos se las arreglarán entre ese gran califato y Putin. Yo creo que ahí prevalecería el califato, y en ese sentido yo creo que esa situación, si hay hombres que corresponden a la gracia de Dios, a lo que el doctor Plinio Correa de Oliveira promovió desde el libro Revolución y Contrarrevolución, es el momento de levantar los corazones, colaborar con la gracia de Dios, porque ahí todos esos planes maquiavélicos no se podrán realizar. Jean-Marie Janet, una gran vidente del siglo XIX, hablaba que Francia se tornará musulmana y sin religión. Curioso, musulmana y sin religión, es la profecía. Pero ustedes vean lo siguiente: va a caer Occidente. Pero entonces aquí entramos en una doble estrategia. ¿Cuál prevalecerá? El sínodo, los ídolos que entran en el Vaticano y las actuales políticas ecologistas, como una nueva deidad que sería el panteísmo. La tierra es el Dios, y de manera tal a que una Agenda 2030 prohibirá la religión católica apostólica romana en su doctrina tradicional, y vendrá como una insinuación serpentina una nueva versión de fe y de reinterpretación de las Sagradas Escrituras. Esa es una fase. Otra fase sería el yihad duro, el terrorismo. Es la guerra entre árabes, entre palomas y halcones. ¿Quién prevalecerá? Yo no sé, pero la situación en Israel está muy tensa. En este momento, Franja ya debería haber sido invadida completamente por el ejército que está en las fronteras, el ejército iraní, el ejército israelí. Bueno, ¿por qué no lo han invadido? Netanyahu se ve preocupado en las fotos que se deja tomar en sus declaraciones. Él mismo dice: será una guerra dura y dolorosa y muy cara. Pero más que eso, es que él sabe que si él entra a la Franja de Gaza, le da pretexto a Irán para entrar,
y los 150.000 misiles balísticos del Líbano caen sobre Israel y se torna una situación insustentable. Es decir, hay alguna cosa por la cual ellos están muy preocupados y saben que ya la situación de ellos no es la misma de antes y que puede ser el inicio de una destrucción de Israel y con eso una situación dura, una imposición ya del fin de la democracia, una imposición a la mala de una revolución sangrienta que nos impondrá no solo el Islam, es el satanismo en el mundo y la destrucción sangrienta y de persecución religiosa a los católicos. Una noticia que viene también en la línea de lo que decíamos nosotros de los palomas, es decir, de aquellos que quieren una revolución tipo Agenda 2030. Es que el Papa se va a reunir con el sultán Al-Jaber, que es el presidente de la cumbre de clima de la ONU. Van a hacer un acuerdo para hacer cumplir el Acuerdo de París y va a ser en el espíritu de la encíclica Laudato Si, que ahora tuvo una nueva adaptación con la encíclica Laudate Deum. Y ellos dicen que esa debe ser la inspiración para la economía, para la ecología. Se van a reunir en una ciudad árabe, Abu Dhabi. Se van a reunir ahí todas las religiones para llegar a una conclusión ecológica de la religión. ¿Qué otra conclusión ecológica de la religión si no es el panteísmo? Es lo que está implícito en todo eso. Y eso es lo que nos van a querer imponer a nosotros tarde que temprano. Es decir, ustedes ven que esto va a ser hecho en noviembre, el próximo mes. Es decir, ellos se están acelerando. Es una velocidad de... El plan de los halcones, el plan de los palomas, en este caso sería el plan de los palomas. Bueno, continuamos. Vamos a hablar cuál será la grande víctima de esta guerra. Todo indica que la guerra se está consolidando más que el plan de los palomas. Pero la primera víctima será la libertad, porque van a haber y ya comenzaron a haber controles contra el terrorismo en todo el mundo, de manera tal a que lo que nos resta de libertad se va a acabar. ¿Se acuerdan lo que pasó con las medidas sanitarias a propósito del COVID-19? Pues eso se va a incrementar mucho más, de manera tal a que va a haber controles en todas las ciudades y posiblemente van a acelerar el confinamiento nuestro en toda esa estrategia del ciudades de 15 minutos, ¿cierto? Mientras tanto, comienza la confrontación, el Día de la Ira, el Día Mundial del Yihad, que fue el viernes pasado. Es decir, va a haber una polarización mundial que es en el fondo el choque de civilizaciones. Se dio el caso también, que voy a pasar aquí un videíto, de una relación en una universidad inglesa en que un muchacho árabe le dice a otro católico: yo lo odio a usted, pero ¿usted por qué me odia? Porque el yihad así lo ordena, porque el yihad prevalecerá sobre los infieles. Yo lo odio, si estuviéramos en guerra yo lo decapitaría. Y todo eso fue grabado. Es decir, está habiendo una situación en que nosotros vamos a ir perdiendo primero la libertad, segundo, vamos a estar en una situación de persecución cada vez mayor. El mundo cada vez se parece más al Imperio Romano en su decadencia, en que se va tornando incontrolable el orden público, las fronteras y la institucionalidad se desmorona, ya no se cumple. En ese caso, vamos a ver el cuarto punto, el tercer punto, la crisis económica. Todos los niveles comienzan a ver una amenaza de un incremento cada vez mayor del dólar. El dólar llegó prácticamente a los $90. Pero, ¿qué pasaría si Irán entra en la guerra? El Golfo Pérsico mueve 20 millones de barriles diarios, es un tercio del consumo del petróleo, de las energías fósiles del mundo.
Si él en el estrecho de Hormuz hace un control y para ese tráfico, prácticamente se derrumbaría Estados Unidos y Europa y el barril llegaría a $250 o a 200 euros. ¿Qué significa eso? Derrumbe financiero. Mientras tanto, todos los países que han estado en una euforia de endeudamiento porque es dinero fácil, ahora están llegando prácticamente todos a un momento en que es insustentable y que no pueden pagar la deuda, de manera tal a que cada vez hay más bonos para poder suplir, y es una economía insustentable porque de esa manera va a llegar un momento en que va a haber un crack. Se ha dado cuenta que puede ser que el dinero que usted recibe o que usted gane, si da para suplir todas sus necesidades, ahora va a suplir estas por una inflación exagerada, y eso es tarde que temprano inevitable, y se va a ser inevitable en la medida en que el yihad duro haga esa doble tenaza: califato en Jerusalén, por otro lado invasión del Magreb y atentados constantes, y respetando la institucionalidad de Europa y del mundo entero, porque eso nos va a salpicar a nosotros. Y salpicar a nosotros, vamos a hablar de Colombia. La expulsión del embajador, la expulsión virtual del embajador israelí de Colombia es gravísimo, no solamente por las consecuencias de todas las sanciones que nos van a llegar de parte de Estados Unidos y de parte de Israel, porque Israel tiene una ayuda de $375 millones, es la que asiste también todos los radares de control antiaéreo de Colombia, y es la que nos asesora en toda la fuerza aérea, la tecnología para mantener la fortaleza aérea de Colombia. Todo eso parará, pero ese es el punto menor. El punto más grave es que Colombia se transforma en un país terrorista que promueve y apoya la yihad, que promueve y apoya a Hamas. Dice que Israel son genocidas, pero no ha habido ningún tipo de condenación contra Hamas por los 1.300 muertos que hizo en ese atentado del 7 de octubre, día de la batalla de Lepanto, un día simbólico, con lo cual muestran que ellos están decididos a llevar la guerra adelante, pero con apoyo de Colombia. Un apoyo de terrorismo, pero es que es un país terrorista que le da ahora el privilegio, no a la institucionalidad. Los grandes privilegiados en Colombia es el terrorismo interno, llámese ELN, Clan del Golfo o las FARC, que ahora gozan de un cese del fuego bilateral. No, señor, no es bilateral, es unilateral, porque quien se está retirando es el Estado, y está negociando hasta retirar los policías de toda una vasta región de Colombia para darle pleno dominio a ¿quién? Al terrorismo, que son los que comienzan a tener poder soberano sobre varias regiones del país, y el número de los ejércitos de los terroristas volvieron a los índices peores de la época de Pastrana, en que el país era un país fallido. ¿Quién es el que apoya todo eso? El gobierno de Gustavo Petro. Es decir, es un país que es, en este momento podemos decirlo, dominado por el terrorismo, gobernado por el terrorismo y amigo de Hamas. Las consecuencias serán devastadoras porque seremos un país paria en el mundo, y seríamos también un enclave, un frente del nuevo estado de desinstitucionalización en que la yihad y el terrorismo toman cuenta del mundo y la democracia muere. Para aquellos ilusos, para aquellos que se engañan pensando que en el 2026 Petro va a acabar el gobierno y que volvemos otra vez a la democracia, estén seguros que ellos tienen planes muy diferentes, porque la democracia está condenada a muerte. Voy a dar las conclusiones. Mientras el Islam tiene una mística religiosa
cada vez más violenta, cada vez mayor. Ellos están preparados, como dice el ayatolá de Irán, que hoy en día las fuerzas y los contingentes musulmanes tienen la mística para tomarse el poder y tomar cuenta del mundo. Es decir, tienen una mística renovada. Mientras tanto, Europa no va a poder controlar la situación frente a esa nueva yihad dura, porque no quiere luchar y por lo tanto será humillado, será perseguido y la guerra santa terminará sometiendo al occidente. Roma es el símbolo del occidente cristiano. Después de tomarse Jerusalén, después de aniquilar el Estado judío y aniquilar a los judíos en un gran genocidio, irán por Roma. Y Roma, ni Oriente, ni Europa entera tendrán condiciones de poder hacer frente a esa toma. Y se tomarán Roma porque Roma es el símbolo del occidente cristiano, es el símbolo de la civilización occidental y cristiana. Y ahí instalarán un gran califato para tomar cuenta de un mundo musulmán y satánico. ¿Perciben ustedes la similitud entre Jeremías y la advertencia al rey Sedecías con la guerra de Irán y de Hamas, etcétera, etcétera, frente a un occidente decadente? ¿No será que es como un nuevo Jeremías que dice: Roma caerá y serán exiliados y serán esclavos, y que nos estará alguna cosa de un decreto divino frente a esa nueva idolatría que entra en el Vaticano, que Dios no soporta, Dios no acepta, y que por lo tanto un decreto divino por el cual Dios permite el demonio de la guerra? Pues bien, es el momento del resurgimiento de nosotros los católicos como soldados de Cristo, que debemos luchar contra el demonio, mundo y carne, que entonces elevemos nuestros corazones y seamos una nueva cruzada. Ellos tienen claro el espíritu de las cruzadas, pero con signo negativo, con signo del demonio, con signo de Alá. Nosotros debemos elevar nuestros corazones. Solo una orden de caballería, solo un espíritu de las cruzadas puede en este momento restaurar y salvar al occidente cristiano. Entonces debemos despertar en nosotros esa mística de la verdadera fe, proclamarla y, si es preciso, dar nuestra propia vida. Es el momento clave, ápice de la historia en que estamos llegando. Confiemos en la Santísima Virgen, que prometió en Fátima: por fin mi inmaculado corazón triunfará.